Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la sesión Bootcamp que tenemos en el presente día titulada Soluciones del Mañana, reinventando el uso del plástico, la cual está a cargo de Jerónimo Batista, fundador de Genco y creador de Sorry, la alternativa verde. Él está con nosotros ya desde Argentina y quisiera darle la más cordial bienvenida a Jerónimo Batista como a toda nuestra audiencia que nos acompaña en distintos países de la región. Esta sesión Bootcamp se enmarca en el Ecoreto 12.0, Premio de Sostenibilidad y Plástico, que es posible gracias al apoyo de PepsiCo Bebidas Latinoamérica, que durante una década ha venido trabajando en alianza estratégica con el Young America's Business Trust para que los emprendedores de nuestra región puedan recibir el apoyo necesario en sus emprendimientos sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está con nosotros Jerónimo. Me gustaría pues, que pueda dar un saludo. Bienvenido. Gracias por sacar un tiempo en tu apretada agenda, Jerónimo. Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer ahora poder compartir un rato y conversar sobre estos temas tan importantes que nos atañen a todos y que necesitamos justamente seguir pensando en conjunto cómo poder generar soluciones y poder ir mejorando todo esto. Muchas gracias, Jerónimo. Nuevamente bienvenidos a esta sesión Bootcamp que tenemos hoy titulada Soluciones del Mañana, reinventando el uso del plástico. Muchas gracias a toda la audiencia. Como ya les mencionaba, la misma se realiza en el marco del Ecoreto 12.0, categoría de premiación especial dentro de la competencia Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas. Ahora conozcamos un poco más sobre Jerónimo Batista. Él es estudiante de biotecnología en la UNSAM, técnico en tecnología de la información y la comunicación, la Universidad ORT, representante argentino en la cumbre mundial del G20 en el año 2017 y delegado ante la canciller Angela Merkel de Alemania. Cuenta con distinciones de las cámaras de diputados y senadores, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. Además, Jerónimo ha sido distinguido también por el Honorable Consejo Deliberante de Vicente López, por la Sociedad Kairos, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, la Cámara Junior Internacional, la INVAP, entre otras instituciones locales e internacionales. Ha sido entrevistado en medios periodísticos como América TV, National Geographic en español, noticias de la Organización de las Naciones Unidas, Clarín, La Nación, Infobae, Canal 13, M20, entre otros medios. Fue seleccionado como uno de los 100 líderes del futuro a nivel global por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology, ambas en los Estados Unidos. Jerónimo, líder argentino en Olbietec 2017 en Santiago de Chile, entre otros reconocimientos que por favor, Jerónimo, siéntete en libertad de poder agregarlos. Sin más preámbulos, damos en este momento el espacio para que Jerónimo pueda hacer su presentación para el YBT. Es un honor tenerte hoy con nosotros, Jerónimo. Bienvenido y muchas gracias por ser parte del Ecoreto en todo momento. Bienvenido. Bueno, un placer, la verdad, poder ser parte de esta instancia de presentación y de todo este proceso de formación también que da lugar a la competencia, que la verdad que todo el programa en sí ha sido para mí personalmente muy enriquecedor y un impulso enorme para seguir trabajando con el proyecto. Así que bueno, armé yo acá una presentación para compartir un poco primero sobre la problemática que estamos conversando hoy en esta jornada y particularmente que vengo trabajando con distintos proyectos, así que si les parece puedo compartir acá la pantalla. Ahí estamos. Y voy arrancando con la presentación. Ahí se ve bien. Ahí está, bueno. Supongo que se está viendo. Como decían, soy Jerónimo Batista Bucher, tengo 22 años.
estudio biotecnología acá en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y vengo trabajando desde hace un tiempo en temáticas vinculadas a la sustentabilidad, y era como lo primero que quería mencionar acá justamente para el arranque. ¿Cuál es esa visión, ¿no? Como conceptualizando un poco en términos de lo más amplio, de cómo enmarcamos justamente el proyecto o el trabajo de los distintos emprendimientos o iniciativas que se van impulsando. Y cuando pongo esto acá, seguramente estén todos muy familiarizados con este paradigma o con lo que son los objetivos del desarrollo sustentable. Esencialmente lo que estamos pensando es cómo podemos ir construyendo una realidad ascendente para todos, en nuestros países, en la región, en el mundo, que tenga estos tres ejes como valores fundamentales, que contemple la inclusión en términos sociales, la responsabilidad a nivel ambiental y también que pueda ser factible y escalable en términos económicos para que todo esto se mantenga en el tiempo. Entonces, bueno, un elemento clave en todo lo que estamos viviendo hoy en día, una gran crisis, no solamente hoy puntualmente en términos sanitarios, sino a nivel climático, a nivel ecológico, a nivel ambiental, y todo eso implica que nosotros por ahí tenemos un rol que asumir justamente, pero también hay ciertos factores que son determinantes y que es necesario que los tengamos bien claros para poder entender cuál es la manera más efectiva de poder hacer frente a esto. Y un elemento, bueno, clave en esto y que es a lo que quiero continuar abordando es la contaminación, y contaminación en sí podemos contemplar que puede afectarnos de muchas maneras, en el aire, en el agua, pero particularmente cuando me refiero a esto, y seguramente a muchos se les venga a la cabeza alguna imagen parecida a esta, si les digo contaminación, es a lo que son los residuos, o la basura, o los desechos, o cuestiones que estamos nosotros descartando, tirando todos los días, todo el tiempo, y que muchas veces no tenemos ni idea de a dónde va a parar, qué es lo que pasa con todo eso. Seguramente sea muy, muy diferente en cada lugar, justamente qué es lo que pasa con esto, porque es algo que se maneja en cada ciudad distinto, pero bueno, quería acá mostrar en el caso de Buenos Aires. Yo estoy acá en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana de la capital de Argentina, y para darles un ejemplo, un caso justamente acá, eh, dimensionando justamente cuál es la cantidad de residuos que estamos generando, ¿no? Si uno se pone a pensar, cada persona, cada familia que saca, por ejemplo, todos los días una bolsa de residuos a la puerta de su casa, eso, si hacemos la sumatoria de todo eso, si lo acumulamos, representa que estamos tirando todos los días en el Gran Buenos Aires, de vuelta en la capital y el área metropolitana de acá de Argentina, se están tirando más de 18.500 toneladas de residuos todos los días. ¿A qué equivale eso? Bueno, si pensamos, por ejemplo, un auto que pesa 1 tonelada, esto es el equivalente de 18.500 autos que están todos hechos de basura y los estamos enterrando todos los días. ¿Y por qué digo enterrando? Bueno, porque justamente esta foto que pongo acá, que es de la coordinación ecológica, es del lugar donde se dispone todo esto, precisamente eso es un relleno sanitario. Un relleno sanitario es una forma, una facilidad de gestión de estos residuos donde hay un terreno que se cubre con una membrana impermeable, luego se va acumulando ahí todos los residuos durante meses, durante años, hasta que llega a su punto de saturación, a su capacidad máxima, y ahí se vuelve a cubrir con una capa impermeabilizante y queda eso encapsulado bajo tierra de alguna manera. Podemos pensar que estamos barriendo toda esa basura bajo la alfombra, pero definitivamente ese no es el peor de los casos, porque en muchísimos barrios, en muchísimas ciudades, en muchísimos pueblos, en muchísimas localidades, tanto de Argentina como de la región y del mundo. En la mayoría de los casos no existen estos rellenos sanitarios, sino que los residuos terminan en un vertedero, en un basural a cielo abierto, donde justamente todo eso termina librado en el entorno. Y nosotros estamos alejándolo y pensamos, bueno, se está invisibilizando de alguna forma, pero todo eso no desaparece, y no desaparece, y además hay una característica muy distintiva que podemos ver en esta imagen o en este paisaje por ahí que estamos contemplando justamente, que les compartí acá, y que se ve también en esta siguiente imagen, que son residuos de un material muy particular, o un tipo de material que son los residuos plásticos. ¿Y por qué se da eso? Bueno, particularmente esos residuos son muy duraderos, contaminan eternamente. ¿Y por qué se da eso? Justamente porque no pueden biodegradarse, son materiales sintéticos derivados del petróleo que no pueden reintegrarse a los ciclos de la naturaleza, sino que van a terminar perdurando por muchísimo tiempo, y cuanto mucho lo que sucede es que se van quemando, se van erosionando, se van fragmentando y van conformando el microplástico, es decir, partículas cada vez más chicas, y el problema ahí más que resolverse hasta empeora, diría yo, porque ya no lo podemos ver,
pero sigue ahí y se sigue acumulando. Entonces yo mencionaba, a ver, todos esos residuos que estamos generando continuamente, que muchos de esos terminan en basurales, en descampados, terminan en contacto con las corrientes de agua, con las corrientes de viento, terminan esparciéndose, dispersándose en nuestros ecosistemas. Y eso definitivamente es un gran condicionante y podemos verlo de forma muy clara, por ejemplo, en esta imagen con la contaminación de los cuerpos de agua o con la polución plástica en los océanos. A veces seguramente hayan escuchado hablar o hayan visto imágenes de la gran isla de plástico del Pacífico, que es una concentración justamente de todos esos residuos que se produce por las corrientes oceánicas, que lleva a tener una gran isla ahí de residuos flotando en la columna de agua, que tiene 10 veces el tamaño de Uruguay, para poner una referencia no acá de la región, es decir, prácticamente todo un continente generado a partir de esa acumulación de residuos tan contaminantes, tan nocivos. Y digamos, en paralelo a eso, o de forma consecuente, también vemos muchas veces imágenes de aves o de peces, ¿no? de la fauna, que aparecen muertos, que aparecen ahogados, que los abren y tienen todo el tracto digestivo repleto de plástico, y definitivamente son imágenes que a nosotros nos impactan, nos impresionan, nos llaman la atención, pero aún así seguimos sin asociar todo esto a lo que nos pasa a las personas, a los humanos, porque definitivamente nosotros también somos parte de esta misma biosfera, de esos mismos ecosistemas, y esto nos condiciona, pero no somos conscientes que nosotros también estamos ingiriendo todo eso. ¿Por qué? Porque ese microplástico que yo decía se va invisibilizando, termina presente, así como está en el agua, está en la que nosotros estamos tomando, también está presente en nuestros alimentos y hasta en el aire que estamos respirando. Entonces todo eso lo estamos incorporando a nuestro organismo. Y esto la verdad es que son estudios muy recientes los que nos empiezan a mostrar la gravedad y la escala que tiene todo esto además, y estamos empezando a ver por ahí la punta de un iceberg de un gran problema que tenemos con la contaminación plástica, que definitivamente es algo que necesitamos abordar. Entonces, ahora sí, pasando a esta siguiente imagen, la otra que les mostraba recién es una foto de Jakarta, en Indonesia, y seguro que no hace falta irse tan lejos para ver imágenes tan preocupantes. Esta otra foto que les muestro acá es de Villa Inflamable, es una localidad, un barrio justamente a pocos kilómetros acá de la ciudad de Buenos Aires, que se llama así justamente por el contexto tan crítico en términos ambientales y condicionante para la población que existe en este lugar. No solamente, a ver, es un contexto de poca infraestructura y de marginalidad y de bajos recursos, que ya de por sí es una situación muy grave, sino que además, bueno, se suma esta cuestión de los residuos que terminan liberados en el entorno, que podemos pensar que son microbasurales, es decir, son muchos barrios también, yo hablaba de basurales o vertederos, pero a su vez hay muchos barrios donde ni siquiera llega la gestión municipal y que son los propios vecinos que terminan concentrando los residuos en alguna esquina, en algún lugar, o que terminan prendiéndose fuego y eso se está respirando, o que todo esto esparcido en el entorno termina generando también afecciones de la salud más directas, como afecciones en términos dermatológicos. En esta imagen que les estoy mostrando acá, es Villa Inflamable, está a orillas del Riachuelo. No sé si alguien habrá escuchado hablar de esa cuenca de agua, la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una de las más contaminadas del mundo, y además no solamente viven más de 5 millones de ciudadanos, de argentinos, sobre esa cuenca, a orillas de esa cuenca, sino que también es uno de los 10 lugares más contaminados del mundo este. Y está acá en Argentina, y hay muchos también en la región justamente donde se sigue replicando eso. Sobre esa cuenca de agua hay más de 100 basurales a cielo abierto, y todo esto, además de esos residuos por ahí urbanos o domiciliarios que mencionaba antes, ¿qué se suma en este caso? Se suman efluentes de una cuenca petroquímica, es decir, residuos industriales, desechos que se vierten a esas aguas sin mucho control y que lleva a su vez a que esto se agrave aún más. ¿Por qué? Porque todo eso tiene sustancias muy tóxicas, hay muchos casos de chicos que no llegan ni a los 5 años de edad con altos niveles de plomo en sangre, que mueren envenenados, y que todo eso, bueno, definitivamente es empezar a pensar cómo estos desechos, estos residuos, esto que nosotros tiramos continuamente, y más allá incluso de los bienes de consumo que nosotros adquirimos y luego descartamos, a veces por usarlos por muy poco tiempo, también atrás de todo eso, todos los procesos productivos justamente tienen un impacto, generan desechos, y todo eso a veces nosotros lo invisibilizamos o no tenemos conciencia, pero eso está afectando de forma muy directa nuestra vida y la vida justamente de nuestro planeta y del entorno y de todos los ecosistemas que nos rodean y en los cuales nosotros habitamos. Entonces esto pienso que justamente, bueno, era para hacer una introducción a la problemática, para tener
un mapeo, tener clara cuál es la problemática a la cual se está abordando. Y a partir de ahí, la cuestión siguiente que quería plantear es esta, es cómo nosotros frente a eso nos podemos parar, nos podemos plantear. Podemos escuchar sobre esto, podemos ver información, podemos conocerla de primera mano o verlo en distintos lugares, y seguramente es algo que muchas veces resulta preocupante, resulta alarmante e incluso puede ser paralizante, pero más que preocuparnos, lo que nosotros necesitamos es poder empezar a ocuparnos, es poder entender esto, y más como algo que no, nos deprime o que nos resulta realmente triste, necesitamos tomarlo como algo que nos desafía, como algo justamente que nos llama a tomar un compromiso de acción. Y precisamente, bueno, en relación a eso quería compartirles, bueno, las distintas iniciativas que vengo trabajando abordando puntualmente este problema. Y yo hablaba de los residuos en términos un poco más amplios, pero específicamente de los residuos plásticos. Y los residuos plásticos, a su vez, un gran exponente dentro de todo esto son los productos descartables plásticos, los plásticos de un solo uso, como pueden ser las bolsas descartables, los vasos, los platos, los cubiertos, los sorbetes, los revolvedores de café, muchos elementos que a veces son hasta prescindibles, que no los necesitamos, y otros justamente que por ahí tienen alternativas o que necesitamos seguir construyendo más opciones. Y entonces precisamente quería comentarles en relación a esto. Yo les pongo acá un vaso de plástico descartable y no es casual. Quería comentarles específicamente cómo ese producto para mí fue un disparador que me llamó justamente a arrancar este proyecto que les quiero compartir ahora, pero mencionar también antes de eso algunos detalles más sobre la contaminación plástica o por qué es tan importante abordarla. Yo les hablaba antes de que estos materiales, estos polímeros sintéticos no pueden biodegradarse, de que terminan acumulándose, que terminan en lo que nosotros estamos ingiriendo. Ese microplástico además está ingresando en nuestro cuerpo a tasas altísimas. Estudios muy recientes nos muestran que cada uno de nosotros, cada persona en promedio, está ingiriendo alrededor de 5 gramos de plástico por semana. Y es decir, paradójicamente, el equivalente de que nos estuviéramos comiendo un vaso de plástico descartable cada 7 días. Entonces, esta situación, ¿a qué nos llama? Bueno, a entender primero que definitivamente eso no debería estar ingresando a nuestro organismo, no estaba planteado originalmente para que así sea, pero empezamos a entender ahora, en los últimos meses, en los últimos años, que esto es así y que es muy ubicuo, que estos microplásticos, esta contaminación está presente de vuelta hasta en el aire que estamos respirando, está desde el punto más profundo de los océanos, en la fosa de las Marianas, hasta el punto más alto de nuestro planeta, en la cima del Himalaya. Se encuentra esto por todas partes. Y hay fenómenos incluso muy, muy nuevos que son muy alarmantes, como por ejemplo la lluvia plástica. A veces hablamos de, o entendíamos fenómenos hace un tiempo como lo es la lluvia ácida, pero hoy en día, al estar estas micropartículas plásticas en suspensión en el aire, se está encontrando cantidades enormes de plástico que están cayendo a la Tierra en la lluvia. Y todo esto, ¿qué pasa? Cuando ingresa a nuestro organismo, son partículas tan chicas que muchas veces pueden atravesar nuestras membranas celulares, pueden haber ingresado al cuerpo habiendo absorbido distintas toxinas, distintas sustancias que pueden tener un efecto muy adverso para nosotros. Puede ser, por ejemplo, que hayan absorbido metales pesados en los cuerpos de agua en los que estuvieron. Pueden ser que hayan tenido en su propia composición polimérica distintos disruptores endocrinos. Todo eso lo estamos ingresando continuamente al cuerpo y definitivamente necesitamos frenarlo. Entonces les mostraba estos vasos descartables, y el uso de esos vasos descartables cuando yo estaba apenas terminando la escuela secundaria fue algo que a mí me llamó la atención, ese uso tan indiscriminado, tan irracional y tan continuo, tan masivo, tan intensivo, que yo estaba en los pasillos de la escuela y veía todos los días cómo los chicos iban, agarraban un vaso de agua, tomaban un trago, lo tiraban, y eso se repetía todo el tiempo. Y todos los días después terminaban los tachos de basura al lado de esos dispensers de agua, rebalsando de vasos de plástico. Vasos de plástico justamente que se habían usado por segundos. Entonces, en ese momento fue que comencé a pensar, bueno, ¿por qué seguimos con esta práctica? ¿Por qué no tenemos una alternativa? ¿Por qué seguimos utilizando este material al cual le sobra tanta vida útil para algo que realmente se emplea por apenas instantes? Y ese fue un disparador que al principio, bueno, me llevó a investigar, a estar buscando información, a contactar a distintos investigadores, a hacer pruebas, experimentos de forma muy rudimentaria al principio, a hacer pruebas de validación de las ideas que iban surgiendo, y esto llevó justamente a empezar a trabajar el desarrollo de Sorui, este proyecto que vengo impulsando desde hace varios años, que son unas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables. Están producidos a partir de extractos de algas y que pueden descomponerse naturalmente en menos de un par de semanas.
Entonces, de esta manera se puede tener esa funcionalidad actual, justamente de poder contener distintas bebidas a distintas temperaturas, distintos líquidos, y luego eso puede dejarse en la tierra o puede compostarse y se va descomponiendo de forma muy veloz, muy rápidamente. En menos de un par de semanas se descompone totalmente y desaparece justamente. Se evita esa generación continua de los residuos que tenemos habitualmente con los descartables plásticos, ¿no? Y entonces, bueno, eso de algún modo a lo que me llevó fue a ir revisando ese ciclo de vida del producto, a pensar también cómo se produce, es decir, de manera centralizada hoy en día y transportando todo eso y con una red logística que también tiene un impacto, que genera emisiones. Entonces, a través de estas máquinas que son dispensadoras de los vasos, se producen in situ y de esa manera también se evita, bueno, arrancar con todo eso antes, se generan de manera descentralizada y con una recarga de insumos justamente que va siempre a un mismo cartucho, y de esa manera se evita estar replicando todo ese impacto ambiental tan nocivo que describía antes. Y bueno, todo ese proceso, yo comentaba que arranqué con esto cuando estaba en el último año de la escuela secundaria. Hoy también decía, estoy estudiando biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín. Después de un tiempo y sobre todo de empezar a trabajar la parte comercial, porque cuando terminé ahí, lo que me empecé a plantear fue, bueno, si realmente quiero seguir avanzando con este proyecto, necesito definitivamente poder entenderlo como una iniciativa sustentable, de vuelta, como algo que pueda no solamente estar abordando un problema socioambiental, sino también que pueda hacerlo de forma factible en términos económicos. Y entonces empecé a, bueno, a hacer justamente análisis de los costos, de la validación en términos de la factibilidad de poder implementar todo esto, y además ir planteando un modelo comercial. Empecé a presentarme a un montón de programas, a tratar de contactar con distintos expertos en varios temas, porque cuando yo arrancaba focalizando por ahí en una parte más técnica, pero van surgiendo un montón de otras áreas de trabajo, y en todo ese camino, bueno, justamente TIC Américas fue un impulso gigante para el proyecto, fue una instancia en la que tuve la oportunidad de participar y me dio un gran impulso, sobre todo para continuar consiguiendo recursos que permitieran ir costeando todo este proceso de investigación aplicada y seguir trabajando en la consolidación tecnológica del proyecto. Y un punto clave, bueno, como muestro acá también, fue el hecho de haber podido establecer un espacio de investigación, un laboratorio para el proyecto en el campus de la universidad, articulando ahí también con distintos investigadores, con gente de la parte de ingeniería de materiales, con gente de diseño industrial, ir incorporando también e ir profesionalizando todo ese trabajo y también acelerando ese avance. Y como decía antes también, en todo ese camino uno va entendiendo también la relevancia de trabajar áreas que al principio no estaba focalizando, como puede ser la parte económica, la parte comercial, la parte legal también para trabajar en la protección intelectual del proyecto que uno va generando y toda la tecnología que se va desarrollando. Por otro lado también la cuestión de la marca, de ir pensándolo como algo que se vaya canalizando, que se vaya aprontando, alistando para poder implementarlo y que eso vaya escalándose también. Entonces, bueno, eso fue un punto clave y el objetivo fue ahí comenzar con la implementación en el campus de la universidad para, en esta instancia de validación y de ir teniendo todas las certificaciones que venimos trabajando ahora más recientemente, si eso va funcionando bien, que pueda seguir ampliándose su implementación y masificar este impacto. Y bueno, como mencionaban también al principio cuando me estaban presentando, en todo este camino también surgieron, al estar como en constante movimiento o tratando de buscar oportunidades, algunas que por ahí no eran las que estaba apuntando, que fueron bastante inesperadas. Acá les estoy mostrando, compartiendo algunas fotos de lo que fue mi participación en la cumbre del G20, representando a la Argentina justamente en Alemania, teniendo la chance de, por ahí, desde ese trabajo que uno viene generando vinculado a lo ambiental, en ese caso fue poder representar al país en un comité de ambiente y de cambio climático y tener la chance de trabajar en conjunto con jóvenes delegados de todo el mundo, propuestas desde nuestra perspectiva, desde cómo nosotros estamos involucrados en estos temas, para hacérselas llegar a los máximos mandatarios, líderes globales que se reúnen en este foro diplomático, e incluso después tuve la posibilidad de representar a toda esa comitiva, a ese grupo, dándole un discurso a la canciller alemana Angela Merkel, que era la anfitriona de esa cumbre y que luego trasladaba ese mensaje a los demás presidentes, primeros ministros, etc. Y eso, bueno, definitivamente fue una oportunidad increíble que también fue ampliando como mi visión o el espectro de acción que uno puede contemplar, porque por ahí si uno se focaliza meramente en aislarse en un desarrollo tecnológico,
pierde el foco de, bueno, cuál es el impacto y cuál es la manera más efectiva realmente de generar valor para una cierta problemática. Porque cuando, o sea, pienso yo también que algo muy importante es estar pensando en la problemática que uno puede conocer, que uno puede estar vivenciando, que uno puede empatizar, que uno puede estudiar, y a partir de eso tener bien claro que transversalmente se necesita un avance. Ese avance puede tener que ver con un desarrollo tecnológico, con su implementación a nivel comercial o con su implementación a nivel masiva también. Y por otro lado también lo importante que es que haya concientización, que todo esto se vaya contemplando por parte de la sociedad, que la ciudadanía pueda ser parte de esta transformación y que eso sea acompañado a nivel estatal. Y bueno, y en este camino también, en esa línea, comentar acá, aparte también como un comentario extra, que venimos impulsando un avance en términos legislativos también en el país desde el año pasado, justamente acompañando esta misma problemática que en definitiva tiene que ver con lo que son los descartables plásticos como un sinsentido, como un producto realmente que no necesitamos seguir malgastando estos recursos tan limitados que tenemos como son los derivados del petróleo, justamente para productos, sobre todo en ese paradigma tan lineal, que estamos extrayendo todo eso y generando contaminación para usarlos por apenas instantes y luego tirarlos y que contaminen para siempre. Entonces, acompañar todo este desarrollo y todo el trabajo que cada uno va impulsando desde el proyecto con un marco normativo, con un avance en términos de la legislación para ir eliminando progresivamente, regulando esos descartables plásticos. Y lo venimos trabajando nacionalmente con un proyecto en el Congreso de la Nación y también a nivel municipal, porque es muy importante que todo esto también se aplique cerca de cada comunidad. Entonces venimos impulsando también ordenanzas locales en distintas ciudades, en distintos pueblos, en varias provincias del país, de manera justamente de poder acercar esto a distintos lugares y que sea un avance federal también. Entonces, bueno, esto creo que es importante, como ya resumiendo, tener en claro la importancia de esa transversalidad, de ir pensando el problema de forma amplia y no aislarse meramente, bueno, en un desarrollo, no enamorarse de la solución, sino del problema, de estar comprometido, de estar apasionado justamente por generar un aporte con todo lo que nosotros podemos, todo el valor que se puede generar desde el desarrollo y desde estar innovando y estar pensando maneras diferentes de abordar un problema y a partir de eso poder canalizarlo y poder llevarlo a la práctica también en distintos ámbitos. Y bueno, ahora sí, para cerrar, quería compartir esta frase o una última reflexión. Les leo acá esto que ponía: quienes tienen el privilegio del saber adquieren la responsabilidad de actuar. Es decir, al nosotros tener tan claro, por ahí yo al principio hacía un paneo, estaba resumiendo esta problemática específica que tiene que ver con la contaminación plástica, pero que también se enmarca o se entiende en una situación crítica globalmente que tiene que ver con un deterioro y una degradación de los ecosistemas, que es un gran condicionante también para la vida humana y para nuestra actividad y para seguir generando un mayor bienestar para todos nosotros. Entonces, definitivamente lo que necesitamos es, al saber cuál es el impacto que eso representa y que de algún modo la humanidad lo está generando, no es para poner bueno, una responsabilidad en uno o en otra persona, sino como sociedad en general estamos teniendo ese impacto tan nocivo y necesitamos justamente empezar a transformarlo. Necesitamos entender que al saber eso y al tener la posibilidad de hacer algo al respecto, necesitamos actuar justamente y lo antes posible, imprimiendo también ese sentido de urgencia que es tan importante no solo al transmitir esto, al comunicarlo, sino al comprometernos a actuar. Y pongo esta imagen acá con una foto de un horizonte, porque, como les decía al principio, retomando eso primero que decía en relación a la sustentabilidad, que hablaba justamente de esa visión con esos tres ejes que tienen que ver con lo ambiental, con lo económico, con lo social, y que ponía también ahí una imagen de los objetivos del desarrollo sustentable. Son un montón de metas, un montón de objetivos, pero que no tenemos que entenderlo como un lugar al que hay que llegar, o que tenemos que ir resolviendo, bueno, este problema y listo, sino que más bien la sustentabilidad ha de ser un concepto que nosotros ponemos en el horizonte. Y si yo digo ponemos la sustentabilidad en el horizonte, por ahí ustedes me responden, bueno, ¿qué sentido tiene eso? Yo hago 2 pasos hacia el horizonte y el horizonte se me aleja 2 pasos. Bueno, precisamente que estamos caminando, que estamos avanzando, que estamos transitando un camino en el cual tenemos esa guía, en el cual estamos integrando esos valores de responsabilidad y de conciencia a nivel ambiental con nuestro entorno, de ser justos, de ser inclusivos en términos sociales y de poder realizar todo esto de manera de que pueda mantenerse el tiempo y que podamos seguir juntos avanzando por esa senda. Así que bueno, muchísimas gracias y a disposición ahora por cualquier consulta que pueda surgir.
Muchas gracias, Jerónimo. Felicidades, extraordinaria presentación, los consejos que nos compartes. He tomado nota también de varias de tus recomendaciones interesantes. Lo importante que la ciudadanía sea parte de la transformación. Muy buen mensaje, en el resto también. Y bueno, este es el momento ahora, Jerónimo, de que nuestros participantes que están con nosotros en la sala, que están siguiendo la transmisión también vía Facebook, nos hagan las preguntas, los comentarios, que puedan compartir también con Jerónimo en vivo. Para esto, me gustaría mencionar que pueden utilizar la sala del chat, como ya lo están haciendo los participantes, y al mismo tiempo pueden solicitar el uso de la palabra a través del micrófono, haciendo clic en el botón que aparece en la parte inferior para subir la mano. Jerónimo, si me das unos segundos para que hagamos lectura, por favor, de las comunicaciones que nos llegan vía chat, reiterando los agradecimientos y las felicitaciones por tan excelente ponencia y el contenido de la misma. El señor Juan Franco, desde Bogotá, un placer saludarlo. Sí, la sesión está siendo grabada. Señor Franco, como ya le respondimos vía chat, pero quería saludarlo también. Gracias por acompañarnos. Alberto nos pregunta lo siguiente, Jerónimo. Ahora, hola Jerónimo, ahora que hablas de eso y adelantándome a las preguntas, me gustaría preguntar tu opinión sobre el fast fashion, tanto en lo social como en lo ecológico y económico. Gracias. Saludos, Alberto. Bien, bueno, en relación a eso, a ver, justamente cuando uno piensa la utilización de los productos, o que muchas veces hablamos de los materiales en sí, o hablamos de la forma de consumo, pero hay un vínculo muy importante ahí que no tiene meramente que ver con cómo se comporta tal producto cuando yo lo descarto. Es decir, llevándolo a este caso puntual, al de los vasos descartables o al de cualquier otro producto, uno puede pensar, bueno, entonces la alternativa es reemplazar todos esos vasos descartables de plástico por estos otros de un material biodegradable. Pero tampoco es así. Uno lo encara esto justamente como una opción, como una alternativa que acompaña una transición, pero que es muy importante entender que primero de todo necesitamos concientizar que el uso que le estamos dando a estos recursos es irracional y que estamos tirándolos todo el tiempo y que eso no tiene sentido. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es reducir eso drásticamente a través de productos reutilizables. Es decir, podemos, siempre que tengamos la chance, tener, hablando de estos productos que mencionaba antes, la propia bolsa, mochila, botella, taza, cubierto, es decir, no estar utilizando algo que después lo voy a tirar por instante. Eso creo que es fundamental y que se replica justamente cuando lo pensamos en otras áreas, en otros rubros de algún modo, o en otros campos, ¿no? de la industria y otros productos. Si pensamos justamente en lo que es la moda o la ropa, por ahí esa cuestión de estar siguiendo una tendencia o estar continuamente adquiriendo nueva ropa meramente por una cuestión de, así como en los productos tecnológicos está esa obsolescencia programada o está esa inherente cualidad de los productos que hace que duren poco tiempo y que después los tengamos que reemplazar, que es lo mismo que se ve con los productos descartables, ¿no? Esa característica que hace que ya están diseñados, están pensados para que los uses unos segundos y los tires. Eso realmente es un sinsentido y eso es el origen de lo que tenemos que empezar a cambiar. Ahí empezar a entender el problema desde la raíz y ahí empezar a transformarlo. Entonces, así como necesitamos reducir enormemente los productos, el consumo de los productos descartables, a su vez acompañándolos con alternativas para los lugares donde son necesarios aún o en todo este proceso de modificación de nuestros hábitos, poder contar con un residuo que no tiene ese impacto tan notable y que puede retornar a la tierra. Y así, entonces, bueno, llevando eso a esto que vos preguntabas, justamente, bueno, entender que es muy importante valorar realmente esos productos. Si no tiene tanto que ver por ahí, bueno, si es de tal material o de tal otro, eso definitivamente es algo que tenemos que considerar y contemplar, pero sobre todo también valorarlo y poder aprovecharlo al máximo y poder entender que necesitamos consumir de una forma consciente y responsable y que eso nos lleve a estar minimizando el impacto negativo que generamos. Muchas gracias, Jerónimo. Andrea Serna nos escribe lo siguiente. Hola Jerónimo, ¿qué opinas de los textiles fabricados a partir de botellas PET? ¿Son realmente sostenibles? Creo que va en esa misma línea la pregunta, Jerónimo.
Si quieres, podemos también leer otra pregunta para que la puedas responder dos al mismo tiempo. Antes, bueno, algunos comentarios que nos llegan, ya nos preguntas. María Dolores, excelente iniciativa, enhorabuena, Jerónimo. Catherine también nos escribe, felicitaciones, Jerónimo, por el gran aporte que estás realizando. Y ahora sí, una segunda pregunta. Daniel Smith pregunta lo siguiente, me gustaría hacer vasos biodegradables en base de harina de la hoja del plátano. En tu experiencia, ¿sería muy difícil? Y lo dejamos hasta ahí antes de continuar a las otras, con las otras. Sí, a ver, bueno, retomando un poco esa primera pregunta que vos me trasladabas y que tiene que ver con lo que decía recién. Por un lado, es muy importante entender que toda esta situación que describía al principio de la contaminación plástica existe y sigue creciendo a ritmos exponenciales. Es decir, si nosotros pensamos cuándo comenzó a generarse la utilización de los materiales plásticos, no hace mucho más de 100 años, es decir, arrancó alrededor del año 1900 y viene creciendo enormemente. ¿Por qué? Porque justamente son materiales muy versátiles, muy funcionales, muy económicos, muy higiénicos, que que han llegado a todos los rincones de nuestra vida y que nos han permitido facilitar un montón de cosas y accesibilizarlas, y que por eso es que hoy en día los tenemos por todas partes, en nuestros bolsillos, alrededor nuestro, adelante, por todas partes. Pero el gran problema ahí es cómo nosotros tenemos que, por un lado, empezar a frenar eso, pero por otro lado también lidiar con todo eso. Porque como mencionaba también recién, esto crece, y para tener una referencia, yo decía, arrancamos a producir esto alrededor del año 1900. En los últimos 10 años produjimos más plástico que en todo ese primer siglo, todo el siglo pasado. Entonces, esto sigue creciendo enormemente. Y todo ese plástico no desaparece, no va a ir a ningún lado, se sigue acumulando. Entonces, nosotros tenemos que entender que, por un lado, de partida necesitamos reemplazar esto, empezar a reducir ese descarte, empezar a reemplazar por otros materiales, pero tenemos que hacer algo con toda esa contaminación que ya existe. Necesitamos definitivamente cerrar este círculo o este ciclo a través del reciclaje, que es una parte fundamental, que no es la única definitivamente, pero que es un rol muy importante y que incluso también en nuestra región tiene un rol social muy importante, además del impacto ambiental, porque a través de la cooperativización o de la organización de distintos sectores permite generar inclusión a través del empleo en ese tipo de áreas de trabajo. Pero cuando pensamos en los textiles, por ejemplo, o en un montón de otros productos que se generan a partir del reciclaje de esos materiales, o mismo a través de esos productos de materiales que se recuperan, por ejemplo, de los ríos o de los océanos o de distintos entornos, eso es muy importante porque contribuye a que todo ese descarte que ya existe, que ya está ahí, podamos empezar a reaprovecharlo. Y lo más importante es que el siguiente uso que se le dé sea algo más racional y que evite que vuelva a estar contaminando el entorno. Y ahora sí, retomando la segunda parte de la pregunta, es muy importante justamente conocer distintas alternativas y sobre todo también que a cada producto, por ahí lo más estratégico es generarle una solución a medida. ¿Por qué digo esto? Nosotros usamos materiales plásticos a veces para una gama muy amplia de productos. Por ejemplo, estos mismos descartables que yo mencionaba antes, cubiertos, platos, vasos, bolsas, muchas veces tienen utilización de materiales muy similares, estructural y mecánicamente. ¿Y qué pasa con eso? Ese es el origen del problema porque les sobra tanta vida útil que después contaminan por cientos de años. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un vaso, ¿qué propiedades tiene o qué requerimientos funcionales tiene? Que sea impermeable, que pueda contener un líquido, que pueda estar resistiendo distintas temperaturas y que lo podamos manipular mecánicamente. Que por ahí no es lo mismo que un plato, ¿no? O una bandeja donde uno tal vez está cortando encima, pero no requiere ser tan impermeable. Entonces, a cada uno de esos necesitamos darle una solución diferente, porque si vamos con esa misma visión de encontrar un material alternativo que sea el santo grial, que vaya a resolver todo, caemos en ese falso, en esa ilusión, ¿no? O estamos generando de vuelta un problema para más adelante. Entonces eso es muy importante y explorar distintas alternativas. Yo he estado trabajando con extractos de algas justamente para el caso de los vasos, que es algo que se genera esa impermeabilidad, que es el componente más importante, pero con ojo también, y mismo estando en la competencia o participando en distintos encuentros y foros y espacios justamente de intercambio con distintos proyectos, emprendimientos vinculados al sustentable, uno va conociendo un montón de proyectos distintos, que para los platos puede ser una cosa, para los solventes puede ser otra, puede ser un material reutilizable, puede ser un material biodegradable, y eso es muy importante ir explorándolo. Yo precisamente con ese que vos mencionabas de distintas harinas, por ahí no he experimentado personalmente, pero definitivamente son proyectos que son muy importantes encararlos y poder explorar al máximo y profundizar para buscar su aplicación y que funcione.
Muchas gracias, Jerónimo. En esa línea, ¿cuáles características o variables se deben considerar a la hora de construir y validar un modelo de negocio para un emprendimiento sostenible que esté trabajando en lo que es plásticos en este momento? Bien, bueno, en relación a eso, una premisa o un componente muy importante que yo me planteaba cuando comenzaba primeramente a explorar justamente esa validez o esa chance de que pueda ser factible el proyecto en términos económicos, era no pensarlo como algo que fuera en adelante a ser de nicho, es decir, no algo que estuviera pensado meramente para un sector que fuera más consciente tal vez o que tuviera más interés en comprometerse con este problema, sino más bien algo que realmente pueda ser competitivo a nivel más amplio, a nivel general. ¿Por qué? Porque de ese modo se puede lograr escala. Porque el gran problema que estamos enfrentando con la contaminación plástica necesita soluciones sistémicas, necesita soluciones que lleguen a todas partes y no solamente, bueno, una respuesta o algo que tranquilice a alguien que por ahí está más preocupado por el tema, pero y por ahí tiene una intención de generar una mayor inversión, un mayor gasto en eso, pero que realmente no está tomando escala. Entonces eso creo que es muy importante, de pensar que algo que uno va trabajando, al principio puede ser que no, pero enfocarse en que sea lo más amplio posible su implementación y que pueda realmente ser competitivo en términos económicos. Entonces eso creo que es algo muy importante y encontrarle la vuelta tal vez incluso a la forma de implementarlo, de cómo se comercializa, en dónde, en qué contextos, para que eso realmente pueda aplicarse. Y bueno, a ver, en definitiva, cuando uno piensa esto, hay distintos modelos o distintas maneras de implementarlo, que pueden ser productos de consumo masivo o que son para a nivel institucional o a nivel de distintas empresas, pero siempre es muy importante tener en cuenta que necesitamos tener como un análisis bastante consolidado de la parte económica, pero también seguir fortaleciendo una solución que a medida que vamos iterando y a medida que vamos trabajándola, se va a ir mejorando. Entonces, por ahí no quedarse con, bueno, al principio esta solución no me convence del todo, sino tratar de eso llevarlo a la práctica y de ir a partir de eso evolucionándolo, interactuando con un montón de gente, distintos sectores, que es lo que va enriqueciendo ese avance. Gracias, Jerónimo. Tenemos otras preguntas que nos hacen, aunque en cierta parte ya has respondido también la misma sobre la trayectoria que tener en cuenta en ese modelo de negocio. Albert, bueno, acá estoy teniendo otras intervenciones. Alberto escribía lo siguiente, estoy tratando de para hacer la pregunta. Dice lo siguiente, un extracto de su intervención, de su pregunta. Yo estoy iniciando mi negocio y he notado mucho que la gente habla del problema y hay pláticas, pero ya al momento de invertir o cuando le quieres vender algo a un cliente es más caro por ser ecológico. Por ser ecológico no lo escoge. Me he sentido decepcionado que se queda muchas veces en palabras esa transformación a lo sostenible. Tú que ya tienes éxito, cómo lo has hecho y pues muy importante también compartir ese testimonio con Alberto. Sí, que están pues, iniciando un negocio, tú que ya tienes una trayectoria, ya un recorrido, ¿qué consejos le puedes también compartir en esa vía? Sí, definitivamente. Bueno, esto está muy vinculado con esto que decía recién, que muchas veces eso pasa a ser una barrera de adopción o un limitante. Entonces, es muy importante primero encontrar cuál puede ser ese público objetivo que esté dispuesto justamente a acompañar ese avance. Y que por ahí es muy importante también dejar en claro por qué se hace esto, que no es meramente, bueno, una alternativa a nivel comercial o para el agrado de un público particular, sino resaltar la importancia que esto tiene a nivel del compromiso que debemos asumir como sociedad. Pero para poder transmitir esto justamente, creo que algo muy importante es encontrar dentro de cómo es, si estamos hablando a nivel de clientes individuales, por ahí distinto de las instituciones, pero eso pueden ser distintas estrategias, ¿no? A nivel de los clientes, por ahí apelar, si son individuos, apelar justamente a eso, a esto que decía recién, de la conciencia, de lo que tiene que ver con un compromiso para realmente mejorar toda esta gran situación problemática. Y por otro lado, cuando hablamos más de clientes institucionales o de empresas, entender también que esto es muy necesario que empiece a ser parte de cómo ellos se plantean, cómo se va alineando eso con su propia, no solamente comunicación, sino también realmente la manera de trabajar y su modo de operación,
Y creo que lo más importante por ahí es encontrar los pioneros o los primeros que puedan ir adoptándolo, digamos, casos cercanos y mostrar que cuando eso se implementa, eso realmente a nivel estratégico es una ventaja. Y específicamente otro detalle más en relación a esto, es muy importante lo que decía recién de no quedarse con el mercado de nicho, porque eso realmente es algo muy acotado y además de lo acotado comercialmente, cuando lo pensamos en términos de la problemática, no logra ese impacto al cual apuntamos nosotros de partida, al hecho de poder empezar a frenar esta catastrófica situación de contaminación eterna que crece a tasas enormes verdaderamente. Entonces, ¿cómo ir pensando esto? Bueno, siempre es un camino, no es que por ahí podemos pretender que un día para el otro llegue a todas partes o que va a funcionar todo perfecto, pero ir encarando de manera gradual con el horizonte o con la meta a largo plazo de que esto realmente pueda tener escala. Y la escala es otro término clave ahí, porque justamente cuando esto se va masificando, esos mismos costos pueden irse reduciendo. Entonces, cuando hablamos de los materiales plásticos, tienen décadas de desarrollo y técnicas realmente muy simplificadas y que llevan justamente a que sea muy económico y entonces eso haga una gran diferencia con muchos otros materiales. Pero cuando uno va gradualmente reduciendo justamente esos costos o estratégicamente posicionándolo y pensando siempre en el mercado más amplio posible, ahí es como todo eso se va consolidando y va dando un margen mayor para que se vaya estableciendo. Gracias, Jerónimo. Kevin Prenda solicita el uso de la palabra a través del micrófono. Bienvenido, Kevin. Su micrófono está abierto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, le sí. escuchamos. Bienvenido. Gracias. Más que nada, bueno, fue una pregunta que me nació, pero creo que acaba de responder a Jerónimo con respecto a ese acceso que a veces se le da mucho a este tipo de productos, porque a veces la estrategia va muy enfocada a nicho, como lo comentaba Jerónimo. Sin embargo, también hay que hablar de accesibilidad en clases económicas, clases sociales, y cómo esta industria también que se está formando y que si bien tiene un impacto muy positivo, muchas veces también se enfoca en nichos muy específicos con cierta calidad de vida que puede accesar a adquirir estos productos. Entonces, más que nada, si pudiera ampliarnos un poquito más, Jerónimo, en este aspecto, por favor. Sí, totalmente. Y bueno, a ver, cuando me refería a nichos o a segmentos de mercado, también eso está muy asociado por ahí con esa capacidad adquisitiva, no solamente con el componente de conciencia, porque cuando hablo de que puede haber una diferencia de precios o una diferencia en el valor para el consumidor final, y eso se ve reflejado por varias variables que influencian esa decisión de compra, que tiene que ver uno con el interés que haya que justamente se va incorporando y va creciendo con la educación y con cuanto más se conoce de esto, pero también con esa capacidad de acceso. Entonces, esa barrera que puede haber como limitante en términos del precio es algo que cuanto más se baje, cuanto menos impedimentos se generen, es muy importante. Y eso yo, digamos, fue de lo primero que empecé a trabajar justamente en términos de que el valor que terminan teniendo el costo unitario de cada vaso está en el mismo rango de valores comerciales que los vasos de plástico tradicional que se comercializan actualmente. Por ahí, a ver, están en centavos de dólar cada unidad y tienen una amplitud de distinta, de algunos centavos también que hacen una diferencia, pero no es que está, bueno, 25 veces más caro o 10 veces más caro. Entonces es como cuando están en ese mismo rango, se simplifica o se torna más sencillo generar que ese compromiso realmente se canalice, porque si no es bastante difícil el hecho de que cuando bueno, uno termina ofreciendo una solución, pero ofreciendo el valor que eso representa en términos de abordar esta problemática, pero eso termina siendo realmente muy poco accesible no solamente en términos de vuelta de lo económico, sino de lo que representa para que eso se masifique, para que llegue al gran público y tenga ese impacto, es complejo. Entonces, por un lado, hay que trabajar la parte del desarrollo y la parte de tratar de reducir esos costos al máximo y pensar la manera más sencilla y más directa de poder aplicarlo para que eso no represente una barrera en términos económicos y por otro lado también a nivel de cómo lo canalizamos, cómo lo posicionamos, cómo lo vamos acercando a ese público objetivo, que acá lo estoy hablando muy en términos amplios porque varía
definitivamente en relación a cada producto o a dónde se apunta, a dónde se usa, ¿no? Pero ir pensando, bueno, cuáles son esos clientes donde se puede empezar a arrancar y a generar como una espalda o ir generando una capacidad de trabajarlo con cada vez mayor escala y que eso permita que vaya creciendo y a su vez reduciendo también esa diferencia de valores. Muchas gracias, Jerónimo. Ya estamos en la recta final. Ya de lo que es la sesión, me gustaría pues también retirar a las personas que quieran hacer uso de la palabra con el micrófono. Está el botón en la parte inferior. Al hacer clic nos llega la señal y podemos cederle el micrófono. Bueno, nos llegan otras preguntas, en parte ya Jerónimo pues nos las ha respondido. Jerónimo, usted también hablaba durante su intervención y lo recalcó hace poco, la importancia de la sensibilización en la sociedad como una acción colectiva. Ya para ir clausurando esta sesión, ¿qué mensaje final nos pudiese dar a las nuevas generaciones, a los emprendedores que en este momento están participando en el ecorreto y a aquellos que todavía no están participando, pero que lo invitamos a que se unan? ¿Cómo pueden aprovechar todo este ecosistema? ¿Qué beneficios, qué oportunidades le brindó a usted todo este proceso como ganador del ecorreto y finalista en 2 ocasiones? Bien, bueno, justamente ese componente lo resaltaba, el de la conciencia, el del compromiso por parte de toda la sociedad, porque es algo muy necesario justamente para poder hacer frente a esta gran problemática. Que al principio yo la describía más en términos del impacto, de cuáles son las consecuencias negativas, pero digamos, el primer paso que yo pienso o entiendo que necesitamos generar para que esto empiece a cambiar es educarnos a nosotros mismos o compartir este mensaje o ir sumando conciencia. Porque si nosotros no tenemos, a ver, esa última frase también que ponía, si nosotros no somos conscientes, si no tenemos esa posibilidad de saber qué es lo que estamos generando, ahí es muy difícil que vayamos a cambiarlo. Es muy difícil que asumamos ese compromiso o ese desafío que necesitamos tener como personas a nivel individual, de nuestros hábitos más cotidianos, pero también de poder generar un proyecto, una iniciativa, un emprendimiento que apunte eso a multiplicar y a tener un impacto mayor aún. Entonces, bueno, como mensaje un poco de resumir esto, la cuestión es tanto las nuevas generaciones como toda la gente que se propone y asume esta responsabilidad de generar proyectos o de allanar ese camino o de acompañar todo este avance, son el motor, son los que están impulsando que todo esto empiece a modificarse, son los que están generando justamente toda esa inercia que va creciendo y que va llevando a que todo esto crezca cada vez más. Pero un elemento muy importante es tenemos que pensar esto con una visión amplia, no podemos solamente aislarnos de vuelta en lo que yo decía, que a veces por lo menos del lado más tecnológico sucede que tiene que ver con obsesionarse meramente con una parte técnica, sino entender que necesitamos estar validando todo el tiempo que eso que nosotros estamos desarrollando tiene un correlato o tiene justamente una forma de aplicarse que efectivamente está resolviendo el problema. Y eso como una cuestión así de compartir un mensaje más general, tiene que ver con, por un lado, el compromiso con los proyectos o con lo que nosotros podamos estar generando para posibilitar que la propia sociedad tenga más herramientas para poder seguir avanzando, pero también con nosotros mismos, tanto desde los proyectos como en paralelo y transversalmente, poder seguir siendo impulsores de que todo esto siga creciendo, de que haya cada vez más conciencia, no solamente porque eso genera justamente más cantidad de gente que sea adepta a estas causas y que vaya a estar dirigiéndose hacia todo este nuevo segmento que va creciendo de desarrollos y de proyectos y iniciativas que tienen un impacto comercial, sino también porque necesitamos esas transformaciones que van naciendo desde lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestras casas, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, y que se van replicando a nivel sociedad. Cuando eso va proliferando, lleva justamente a que sea una base cada vez más amplia la que nos impulsa a ir construyendo este desarrollo sustentable del que hablábamos durante toda la jornada, ¿no? Muchas gracias, Jerónimo. Nos llegan más preguntas también por otros canales, no solamente por acá por el chat. Saludos también a las personas que nos acompañan por la retransmisión por Facebook. Pregunta, ¿los emprendimientos sostenibles, los emprendimientos sociales, en gran parte se pueden apalancar financieramente con distintas fuentes? ¿Tiene que ser necesariamente fuentes de
inversión pública, ya sea convocatorias, organizaciones internacionales o el mismo mercado, pero también se habla mucho de lo que es inversión de impacto como tal, o algunos fondos especiales. ¿Qué consejos da para que los jóvenes hagan esa búsqueda? Si conoces alguno, ya que están trabajando también en esa vía, en sus emprendimientos. Sí. Bien, eso, digamos, las herramientas o los recursos, esa cuestión de el financiamiento, de cómo poder ir costeando todo ese proceso de consolidación de una iniciativa, es muy importante y es determinante a la hora de que eso realmente pueda pasar de una idea inicial a poder ir tomando forma. Eso por lo menos también es muy distinto cuando hablamos de si es un desarrollo más bien comercial o es más bien de pensar una forma distinta de abordar el uso de un producto o lo que fuera, o tiene que ver también con una parte de investigación, de experimentación y de ir trabajándolo para generar una innovación diferente en términos del producto en sí. Entonces, eso también es distinto como por ahí recomendaría o como pienso que es importante abordarlo. Cuando tiene que ver con esa parte de la transferencia tecnológica, de estar generando investigación aplicada, ahí sí que es fundamental poder contar con un acompañamiento de programas como este justamente, que es un gran referente, o distintos casos que puedan ir surgiendo a nivel gubernamental, a nivel estatal o regional también de distintos países o distintos lugares, para poder llevar a cabo justamente ese impulso, para poder darle ese empujón que es tan necesario para que uno pueda estar adquiriendo insumos, equipamiento, materiales, un espacio en el cual trabajarlo, porque sin eso uno realmente se encuentra bastante desamparado al estar queriendo impulsar esto de forma independiente, ¿no? Entonces eso creo que es realmente muy importante. Y por otro lado, cuando eso ya está más consolidado o cuando está por ahí en una instancia en la cual no tiene tanto que ver el proyecto que uno plantea con algo de desarrollo, con algo tecnológico, de ir trabajando esa investigación primero, cuando uno ya eso o está saldado o no está contemplado, es muy importante esto que mencionaba de poder ir validándolo, poder ir iterando con su implementación lo más rápido posible. El hecho de poder llevarlo justamente a una primera implementación comercial lleva también a que eso después vaya retroalimentando y vaya generando recursos también para que eso pueda ir generando también la capacidad de que eso vaya creciendo y que puede tener con por ahí una implementación más parcial o no completa de lo que uno imagina o piensa o define como solución, o que puede tener que ver también con, bueno, distintas formas de transmitir esto o de articular con empresas o con instituciones que vayan de la mano con cómo ir implementando este tipo de soluciones, pero que definitivamente a lo que nos llevan es, bueno, cómo nosotros al estar continuamente en movimiento, estar continuamente buscando esa oportunidad y no quedarse, bueno, meramente en trabajar en esto con los recursos limitados que podamos disponer, permite que eso realmente dé un salto tanto de calidad como en velocidad, en acelerar ese camino muy importante. Y eso creo que, bueno, de vuelta, yo por lo menos desde mi lugar, fueron un montón de programas, de competencias que fui tratando de aplicar y no solamente para conseguir recursos, sino también por todo el enriquecimiento tan importante, mismo como lo es este programa, el bootcamp en sí, o todas estas instancias preparatorias de formación también, porque uno por ahí al principio puede venir de una cierta área, de una cierta disciplina, y va conociendo mucho más y va entendiendo la importancia de esta multidisciplinaridad y de estar justamente articulando con un montón de gente y que son visiones nuevas. Todo eso creo que es muy importante también. Entonces, aprovechar todas esas oportunidades es fundamental y definitivamente también este valor extra y tan importante y tan necesario a la hora de poder consolidar una propuesta que tiene que ver con impulsar los recursos necesarios para ello, es algo también que es clave en el avance que uno pueda estar forjando. Sí, muchas gracias, Jerónimo, y de hecho en la medida en que estabas interviniendo, en parte has respondido sí, varias de las preguntas que nos llegan. Y muy importante lo que mencionas, también de resaltar los beneficios de participar en este tipo de programas como el Ecoreto, además del Capital Semilla, que es muy importante, pero también los beneficios de la formación, este bootcamp, el acceso a redes de contacto, entre muchos otros beneficios, claro, y oportunidades. Y la interacción con distintos proyectos. Exacto. Y conocer cómo se aborda en otros lugares de formas distintas. Exactamente, esa visión global, Jerónimo, ¿no? De ver cómo ese problema está siendo abordado en distintas partes. Absolutamente. Sí, excelente. Muy buen mensaje final. Muchas gracias por ello, Jerónimo, ganador del Ecoreto 10.0, también finalista en el Ecoreto 9.0, joven líder
que ha representado a su país en distintos espacios a nivel global sobre sostenibilidad. Para nosotros tu consejo, el contenido y toda esta información que nos has brindado es muy valiosa, Jerónimo, y agrega valor también al trabajo que están haciendo los emprendedores y aquellos que están en los primeros pasos y los que no estén registrados en el Ecoreto 12.0, la invitación para que se registren. Entre más pronto se registren, mayores serán los beneficios, mayores serán las actividades en las que podrán participar y aprovechar todo este ecosistema que tiene el YBT. Vamos en pocos segundos a colocar una encuesta para que los participantes la puedan completar. Por favor, no le debería tomar más de un minuto. Y me gustaría reiterarle los agradecimientos a Jerónimo Batista por su tiempo y felicitarlo por todos los logros que ha tenido. Para YBT es un honor y siempre poder trabajar contigo, Jerónimo. Muchas gracias, muchos éxitos, sigamos adelante trabajando juntos y gracias por todo esto que ha compartido con la comunidad de emprendimiento de la región. No, bueno, nuevamente, la verdad que agradecer enormemente, no solamente la invitación ahora para compartir este rato y muy interesante todo el intercambio que se fue generando y por ahí reflexiones que uno puede estar compartiendo y además de todo este acompañamiento que es fundamental y que realmente hay que resaltar muchísimo que se puedan generar estos programas y estas instancias y que se trabaje para acompañar todo este crecimiento que es un rol muy importante y que también de algún modo es habilitante y es muy necesario para que nosotros podamos generar distintos trabajos en áreas diferentes, pero siempre con esa visión de estar contribuyendo a la sociedad y mejorando problemas ambientales que nos afectan a todos. Así que de vuelta, mil gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Teníamos, bueno, más solicitudes de intervención, incluso también de preguntas que quedaron sin responder, pero el factor tiempo, bueno, siempre ha sido una limitante. De hecho, ya no excedimos la hora, pero vamos a colocar nuestro correo electrónico también para que nos puedan escribir y ya podamos entonces responderles directamente la pregunta e invitarlos a las próximas sesiones Bootcamp que vamos a tener. Por favor, en todo momento estén pendientes de las redes sociales del portal del Bootcamp para que puedan acceder a las siguientes sesiones. Que tengan una excelente tarde, los saludos hasta Argentina, Jerónimo, y muchas gracias a todo el equipo del YBT que ha estado organizando esta sesión, nos ha estado acompañando. Muchas gracias a todos los que hacen posible el Ecoreto, a PepsiCo, muchísimas gracias y al resto de organizaciones que se suman año tras año a este esfuerzo para apoyar los emprendimientos sociales y sostenibles de nuestros jóvenes en toda la región. Muchas gracias por hacerlo posible. Hasta luego. Saludos.